Uno, dos, tres, probando, zip. Ya, estamos listos. Muy bien, listos. Muy bien, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía al mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. En nuestra iglesia, no estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia, estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón, aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, pues nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero vamos a aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso en realidad sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos, y nos movemos, y respiramos en su iglesia, para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenidos a nuestra iglesia. Si deseas colaborar con Jesús Restaura Ministry, a través de este video te mostraremos cómo hacernos llegar tu donación. Para ello debes ingresar en nuestro sitio web jesusrestauraministry.org. Encontrarás en el sector superior de la pantalla de tu dispositivo el apartado de donación. Una vez que hagas clic o pulses en donación, serás redirigido a la página de PayPal, a través de la cual puedes dejarnos el monto de tu donación. Si junto con el monto de tu donación quieres colaborar para compensar los gastos por procesamiento, o si deseas colaborar de manera mensual con nuestro ministerio. No olvides que aún lo poco que puedas contribuir para colaborar con nuestro ministerio nos es de gran ayuda para poder seguir predicando el Evangelio. Jesús Restaura Ministries. Una voz unida entre oscuridad. Formamos parte de una iglesia que no para de soñar. El Dios del cielo ha prometido que nos bendecirá. Y hoy sin duda proclamamos lo que promete Él nos dará. Es tiempo de unir hoy nuestras voces, es hora ya de trabajar, es tiempo de que reconozcan que Dios con su iglesia está. Hay que romper las paredes, llegar a toda la gente. Jesucristo dio ejemplo, nosotros somos su pueblo. Es hora de bendecir. Unamos hoy nuestras fuerzas para que en fe muchos crezcan. Ya su venida está cerca, abriremos nuestras puertas y en familia adorar.
hemos podido ver cómo Dios hace milagros que llevan muchos a creer. Es tiempo de unir en nuestras voces, es hora ya de trabajar, es tiempo de que reconozcan que Dios con su iglesia está. Hay que romper las paredes, llegar a toda la gente. Jesucristo dio ejemplo, nosotros somos su pueblo. Es hora de bendecir, unamos hoy nuestras fuerzas, para que en fe muchos crezcan. Ya su venida está cerca, abriremos nuestras puertas y en familia adorar. Es tiempo de unir en nuestras voces, es hora ya de trabajar, es tiempo de que reconozcan que Dios con su iglesia está. Hay que romper las paredes, romper las paredes, llegar a toda la gente, a toda la gente. Jesucristo dio ejemplo, nosotros somos su pueblo. Es hora de bendecir, damos hoy nuestras fuerzas, para que en fe muchos crezcan. Ya su venida está cerca, abriremos nuestras puertas y en familia adorar, en familia adorar. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto de verlos, de estar con ustedes nuevamente. Vamos a estudiar la palabra de Dios como lo hacemos cada día que nos reunimos. Vamos a inclinar el rostro, vamos a tener una palabra de oración. Querido buen Dios que estás en los cielos y que también has prometido acompañarnos en esta mañana, rogamos que nos des un espíritu de sabiduría, de entendimiento, que hables a nuestra mente, a nuestros corazones, que podamos, Señor, entender tu palabra, que podamos atesorarla y vivir de acuerdo a ella, Señor. Quédate con nosotros aquí en el estudio y, por favor, sé con mis hermanos, con mis amigos, con la familia nuestra, tal vez están mirando este video o lo van a ver luego. Ruego tu bendición para ellos. Y como siempre te pido, Dios, si hay alguno que está atravesando alguna situación difícil, te ruego para que en este día, en esta mañana, tú vengas en su auxilio y puedas fortalecerlo, puedas animarlos, darle esperanza y la seguridad de que tú lo sacarás de aquella situación que pueda estar atravesando. Quédate con nosotros, lo pedimos y lo agradecemos desde ya, en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Muy bien, la historia que vamos a compartir en esta mañana se encuentra allí en el libro de Mateos, en el capítulo 16, y vamos a leer desde el 5 al 12. Cuando leamos esta historia, en realidad no es tanto una historia, sino es un hecho que aconteció, ¿no es cierto? Y es una llamada que el Señor les hace acerca de algo, una llamada de atención. Y yo creo que nosotros tal vez nos hemos sentido como se sintieron aquí los discípulos del Señor Jesús cuando nos hemos olvidado algo. Yo no sé si tal vez las damas cuando van a comprar al mercado, al supermercado, y entonces hacen todas las compras y llegan a la casa y ven que se olvidaron de algo que realmente lo necesitaban para cocinar. Esto da como una frustración, ¿no es cierto? Hace un par de semanas para atrás, yo había preparado en la Florida, donde tengo herramientas,
había preparado una máquina que necesitaba, que es una engrampadora, no sé cómo llamarle, pero la necesitaba cuando fui a hacer un trabajo que quería realizar aquí en Utah, donde vivo, en la casa. Me di cuenta que no la tenía. Y realmente me frustró, me hizo sentir mal porque la había preparado para traerla y olvidé cargarla en mi bolso, en mi valija, ¿no es cierto? Pero bueno, de Utah a la Florida está bien lejos, así que no podía ir a buscarla. El hecho es que tuve que comprar otra para poder realizar el trabajo. Así que por eso les digo, cuando uno se olvida algo, se frustra. Y en estos pasajes que vamos a leer, vamos a ver que los discípulos habían olvidado de algo y empezaban a criticarse entre ellos, a echarse la culpa. Te dije que lo trajeras y vos lo dejaste allá y ahora no lo trajimos y el maestro se va a poner mal. Una cosa así. Dice allí en el versículo 5, dice, llegando Jesús después al otro lado, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos el pan. Y entendió Jesús y les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tienen pan, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres y cuántas canastas recogisteis? Ni de los siete panes entre los 4.000 y cuántas canastas recogisteis también. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Yo les decía, ¿no es cierto?, que ellos empezaban a recriminarse allí. Es que yo te dije que lo trajeras y el otro, bueno, pero vos te lo puse al lado para que vos lo recogieras, y empezaron como a tener una discusión y el Señor Jesús lo estaba mirando. Y entonces cuando le dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos, ellos pensaron que Jesús les estaba hablando de la levadura, porque el pan ciertamente lleva levadura, ¿no es cierto? Entonces dijeron, claro, nos está diciendo esto porque nos olvidamos el pan. Pero el Señor le estaba hablando de otra cosa. Le estaba diciendo que tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces en la barca, decíamos, discutían y estaban preocupados porque no tenían pan. Y el Señor les dice allí, hombres de poca fe. ¿No se acuerdan de los milagros que yo hice? En aquella ocasión que con 5 panes los multipliqué y se alimentaron más de 5.000 personas. O cuando lo hice con los 7 panes. ¿No se acuerdan? Yo no estoy preocupado por eso, dijo el Señor Jesús. No estoy preocupado por el pan. Estoy preocupado por otra cosa que creo que es más importante que el pan. De lo otro, ustedes no se preocupen porque yo estoy con ustedes. Y si yo estoy con ustedes, tienen el pan asegurado, en otras palabras. Pero no voy a hablar en esta mañana ni de la poca fe de los discípulos, ni voy a hablar del pan, sino voy a centrarme en lo que el Señor le dijo a los discípulos, que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús usa como ejemplo negativo la levadura. Y yo creo que las damas de casa, las hermanas, ¿no es cierto?, conocen tal vez más que los hombres el tema de la levadura, porque lo usan mucho, ¿no es cierto?, cuando hacen el pan en la casa, si es que cocinan pan, o cuando hacen, bueno, mi esposa acaba de hacer unos alfajorcitos que son de nuestro país, y creo que usan levadura, ¿no es cierto?, en esos alfajores. Algo parecido, polvo de hornar, que también es una levadura. Pero bueno, yo creo que las damas conocen más que los hombres. La levadura es un hongo microscópico que tiene una importante capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación de diversos cuerpos orgánicos, produciendo distintas sustancias que pueden inflar, deformar el producto. Eso es lo que hace la levadura. Comienza, le echan apenas una pizquita de levadura y vemos que la masa empieza a inflarse. Yo lo he visto, nunca lo he hecho, pero lo he visto cuando mi señora ha hecho algunas veces pan. Cómo se empieza a deformar o a hinchar, a inflamar, ¿no es cierto?, aquella masa. Y cuando lo pone al horno, se sigue hinchando, inflamando o agrandando. Y entonces el Señor aquí dice, tengan cuidado con la levadura de los
fariseos y saduceos. Porque esto realmente lo que hace, inflama, hincha. Y ahora vamos a ir con la historia. Dice, los discípulos estaban familiarizados con este simbolismo negativo de la levadura, ya que su uso estaba prohibido en todos los sacrificios. Y eso lo podemos encontrar allí en Levítico, que no vamos a leer hoy, Levítico capítulo 2, verso 11, y en especial en la Pascua, que lo encontramos allí en el Éxodo capítulo 12, verso 18 al 20, que estaba prohibido usar la levadura en los panes, ¿no es cierto?, que se cocinaban para la Pascua. La levadura, como yo les decía recién, cambia y transforma. En el caso concreto, el Señor se refirió a la levadura como las ideas o las tendencias que pueden cambiar la forma de pensar y de actuar de las personas. Por eso les dijo, tengan cuidado con las formas o con la doctrina que tiene esta gente. Y justamente antes de subir a la barca, Jesús había estado discutiendo allí con los fariseos, ¿no es cierto?, que habían venido, porque siempre venían y trataban de hacerle preguntas para entramparlos, y les habían dicho en aquella oportunidad que hiciera una señal que ellos pudieran ver, ¿no es cierto?, y que de esa manera ellos iban a creer. Y el Señor le dijo, yo no voy a hacer ninguna señal. Las señales ya están, ustedes ven lo que yo hago, en otras palabras, lo que yo hago, en otras palabras, ¿no es cierto?, pero yo no voy a hacer ninguna señal. Porque Él los conocía sus intenciones y conocía sus corazones. El Señor advierte a sus discípulos acerca de la levadura de los fariseos. Quizás la exhortación se debió, ¿no es cierto?, como yo les decía, a esta discusión que el Señor había tenido con los enviados del templo, con los fariseos, con los saduceos, acerca de estas señales que ellos pedían. Pero ¿quiénes eran estos fariseos y saduceos? Vamos a leer un poquitito solamente, no nos vamos a dedicar hoy a estudiar la vida de los fariseos y de los saduceos, pero los fariseos y saduceos eran una secta religiosa dentro del judaísmo durante la época de Jesús. Ambos grupos honraban a Moisés y a la ley. Ambos tenían una medida de poder político. El Sanedrín, por ejemplo, la Corte Suprema de 70 miembros del antiguo Israel, tenía miembros tanto de los saduceos como de los fariseos. ¿Y cuál era la diferencia básica entre estas dos sectas? Los saduceos eran más conservadores que los fariseos en distintas áreas doctrinales. Insistían, por ejemplo, en la interpretación literal de los textos de las Escrituras. Si los saduceos no podían encontrar un mandato en la Tanaj, que era, ¿no es cierto?, los 24 libros sagrados que ellos tenían como palabra de Dios, allí estaban el Pentateuco, estaban los profetas y estaban los escritos, ¿no es cierto? Dice que si ellos no encontraban un mandato en la Tanaj, en estos libros sagrados, se los descartaba como algo creado por el hombre. Rechazaban también la creencia de la resurrección de los muertos y negaban la vida después de la muerte. En cambio, los fariseos, que también eran conservadores, por otro lado, daban a la tradición oral la misma autoridad de la palabra escrita de Dios. Creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos enseñaban la existencia de ángeles y demonios en un reino espiritual. Es decir, que había una diferencia entre ellos, ¿no es cierto? Y si bien no se llevaban bien entre ellos, pero siempre se unían con tal de perseguir o combatir a Jesús. En eso se ponían de acuerdo. Y a veces me recuerda algunos hechos que nosotros tuvimos en algunas de las iglesias que pastoreamos, ¿no es cierto? Ustedes saben que en la mayoría de las iglesias tenemos tal vez hermanos que son más conservadores, o podemos decir más fariseos, y otros que son menos. Y nos tocó pastorear una iglesia donde llegamos y parecía que todos los hermanos de esa pequeña iglesia, yo creo que eran 40 miembros, eran bien estrictos, podemos decir, o bien fariseos, podemos decir, para que entiendan, ¿no es cierto? Y entonces, si bien entre ellos no se llevaban, yo me acuerdo, el director de música no se llevaba con el primer anciano, por ejemplo, se criticaban y venían con quejas siempre a mí. Y yo veía que cuando ellos querían hacer algo en contra de nosotros, ir a quejarse a la conferencia o traer propuestas en la junta, entonces para eso se unían. Y exactamente eso hacían los fariseos y los saduceos. Por eso digo, se parece mucho
lo que ellos hacían, el comportamiento que tenían con el comportamiento que a veces tenemos nosotros. Y por eso el Señor fue categórico, fue tajante, ¿no es cierto?, con llamar la atención con respecto a no comportarse así. Y yo creo que es un mensaje para nosotros también que el Señor nos da, ya que nosotros decimos que somos discípulos de Él, entonces tenemos que seguir sus enseñanzas en todo lo que enseña, no solamente en lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Déjenme ponerme anteojos. Jesús los llamó hipócrita, porque toda su vida consistía en aparentar lo que realmente no eran. Y entonces, hipócrita quiere decir del griego hipócriteis, que significa actor. Es el que finge lo que no es, como en el teatro griego, el hipócrita usaba una máscara para presentarse ante los demás. Finge una cualidad, sentimiento, virtud o opinión que no es real. Eso es lo que hacían. Dice que toda su vida consistía en eso, en aparentar. Pero como el Señor Jesús conoce nuestras mentes, nuestros corazones, entonces Él les llama la atención. Dice aquí, les gustaba que todo el mundo pensaran que ellos eran más santos y más consagrados y hacían grandes exhibiciones de religiosidad externa. Y entonces vamos a ver, no vamos a leer los versículos, les voy a dar la referencia, pero Jesús le dijo que ofrendaban con el propósito de ser vistos y admirados por otros. Eso está en Mateo 6, versículo 1 y 2. Dice también que ellos oraban buscando los sitios más concurridos con el fin de impresionar a los demás con su devoción. Siempre querían aparentar, eso está en Mateo 6:5. Ayunaban, dice, haciendo todo lo posible para que los demás notaran que el gran sacrificio que ellos hacían. Mateo 6:16. El Señor les acusó de que usaban todas estas formas de religiosidad externa para intentar esconder un corazón impío y malvado que tenían. Fíjense, el Señor que conoce los corazones los reprendió, ¿no es cierto? Porque Él conocía cuáles eran sus intenciones. Ellos querían aparentar y querían cubrir lo que realmente tenían por dentro, que era un corazón impío y malvado. Y yo vuelvo a decir, a veces nos pasa eso. Nos pasa como seres humanos, como eran los fariseos y los saduceos, nosotros a veces sin darnos cuenta cometemos los mismos errores. Dice, satisfechos con cumplir normas externas. En las iglesias donde le dan más importancia a las formas, los ritos y los credos, el espíritu de fariseo mora allí y no el espíritu de Cristo. Lo voy a decir nuevamente. En las iglesias donde le dan más importancia a los ritos, los credos y las formas, el espíritu de Cristo no mora allí, sino el espíritu del fariseísmo. Sal de ahí. Corre por tu vida. Si tú vas a una iglesia donde tú ves que son así, que le dan más importancia a los ritos, los credos, a las normas, sal de esa iglesia. Vete de ahí, el Señor la reprende acá. Él está reprendiendo a las personas que se manejan de esa manera. Fue para los fariseos y saduceos y es para nosotros también en estos días. El amor verdadero y la misericordia no existían. Lo habían reemplazado por el chisme, el orgullo, la mentira y el amor por las cosas externas de la iglesia. ¿Me escuchaste? El amor y la misericordia no existía. Lo habían reemplazado, dice, por las cosas externas de la religión. Jesús les advierte hoy que no lograrán alcanzar la misericordia y que si no se despierta seguirán perdidos por la eternidad. Debemos estar siempre alertas contra la falsedad y la hipocresía en la vida cristiana. Tengamos cuidado con contentarnos con vivir de las apariencias, satisfechos con cumplir con ciertas normas religiosas externas, desatendiendo la vida interior del espíritu, que es la relación con Cristo. Tengamos cuidado, hermano, porque a veces le damos más importancia a las cosas externas que a las cosas internas, a la relación que tenemos que tener con Cristo, ¿no es cierto? Que esa es la vida del cristiano, que es la vida de la iglesia. Tengamos cuidado, dice el Señor. Convertían tradiciones humanas en ley divina. Ellos aparentaban obedecer la palabra de Dios cuando en realidad
la habían sustituido por mandamientos humanos. Eso dice Marcos 7, 6 al 13. La habían sustituido por tradiciones, por credos, por doctrinas, por ritos. Y se parece un poco, ¿no es cierto?, a lo que pasa en algunas iglesias, donde tenemos doctrinas y queremos que la iglesia se maneje dentro de esas doctrinas y que se mueva ahí. Y si tenemos manuales de iglesia y si no nos movemos ahí, es como que ya está andando mal, está andando en la vereda contraria, este es un rebelde, este es un... Bueno, las cosas que dicen. ¿Cómo podían afirmar que eran fieles observadores de la ley de Dios cuando habían creado tradiciones que las invalidaban? Invalidaban la ley de Dios por tradiciones. ¿Cómo podían enseñar y hasta obligar el cumplimiento diciendo que esto era la forma correcta de adorar a Dios? Y hoy podemos escuchar, si tú no aceptas, y en el caso de mi iglesia, si tú no aceptas mi 28 doctrinas, tú no puedes formar parte de mi iglesia. Esas son doctrinas de hombre. Son doctrinas que se juntaron un montón de teólogos y armaron las doctrinas y entonces dijeron, si el que quiere formar parte de la iglesia tiene que obedecer estas doctrinas. Pero eso no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la ley de Dios. Si no vienes a mi iglesia, tú no eres salvo. ¿De dónde tú sacaste eso? Tu iglesia no salva a las personas, el que salva a las personas es el Señor Jesús con su muerte. Por favor, deja de pensar así. Cierran la puerta del reino de Dios a los hombres, dice el Señor. Y lo triste era que con esta forma de entender la vida cristiana, la vida espiritual, ni ellos ni los que le seguían nunca llegarían a estar en una relación correcta con Dios. Y allí en Mateo 23, 13 al 15, el Señor le dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis ni vosotros, ni dejáis entrar a los que tratan de entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser prosélito, y una vez hechos, les hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¡Wow! Era duro el Señor Jesús. Él fue enérgico y duro con los fariseos y los saduceos. Y Él es duro y enérgico con nosotros también. Así que tengamos cuidado. Si nosotros tenemos una conducta parecida a esta, tengamos cuidado. No lo pasemos así, que no nos entre en el oído y se vaya por el otro, sin que le demos importancia. Es palabra de Dios lo que estoy diciendo, no lo inventé yo. ¿Cuál es el peligro de la iglesia hoy? Perder el amor y la compasión en el trato con nuestros semejantes. En lo que llamamos pecado, tengamos cuidado, que esto no sea combatido desde una posición farisea en vez de bíblica. Tengamos cuidado. Yo me recuerdo también el caso de una señora que asistía allí a esta iglesia que yo les decía recién que la mayoría de los hermanos eran conservadores o fariseos. Esta hermana quería formar parte de nuestra iglesia, estaba viniendo como visita y ella había sido miembro de la iglesia en su país, ¿no es cierto?, en su país natal, en Sudamérica. Y quería formar parte, pero no había logrado conseguir la carta de traslado porque no podía comunicarse. Así que cuando nosotros llegamos, la hermana se aproximó a nosotros y nos contó, nos dijo que ella quería formar parte de la iglesia, pero que no podía conseguir la carta de traslado. Así que bueno, nosotros intentamos también de conseguirla, hablé con la conferencia, ¿no es cierto?, a ver cómo podíamos hacer. Y la secretaria allí intentó, no pudo comunicarse, entonces finalmente no teníamos carta de traslado. Entonces la teníamos que aceptar a la hermana, no se quería volver a bautizar, dijo, no, yo ya fui bautizado una vez y yo creo en el bautismo y por única vez, yo no creo que me tenga que bautizar otra vez. Entonces, de acuerdo a nuestro manual de iglesia, podíamos aceptarla por profesión de fe. Y eso era lo que queríamos hacer. Pero esto fue para una discusión en la junta. Porque allí la mayoría de los hermanos decía, no, porque esa hermana está en pecado, no, porque esa hermana hace muchos años que no viene a la iglesia, no, porque no sabemos lo que haya hecho en su país. Ponerse en esa posición de juzgar a una persona sin conocerla. Hasta uno llegó a decir, no, porque vimos un hombre salir de su casa.
Yo me acuerdo que en esa ocasión Laura le dijo, y bueno, ese hombre puede ser su hermano, puede ser un pariente. No, nosotros creemos que era un amante. ¿Y cómo usted sabe? Le dijo mi esposa. ¿Usted le sirvió de almohada? Se escandalizaron, pero a veces somos fariseos. Nos importan más las normas, conductas y costumbres, lo que dice el manual de iglesia, que el ser humano, que la salvación del ser humano. Somos terribles. Los desvíos y pecados de la iglesia deben ser corregidos con verdad, con amor y misericordia. Allí Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Qué dice allí Proverbio? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. No juzgando a la persona y tratar de empujarla en vez de traerla dentro de la iglesia. O mejor dicho, en vez de traerla a los pies de Cristo. Pero a veces nos subimos en un pedestal y creemos que somos mejores que los demás. Y juzgamos allí como si nosotros no tuviéramos errores y pecados. Existe un peligro aún mayor en la actitud farisea. Es que esta levadura avanza como el cáncer, te seca por dentro, te vacía poco a poco de la gracia y el amor de Dios y tú no te das cuenta porque tu orgullo te cega. Es como el cáncer, dice, que entra a ti y eso se va recorriendo por todo tu ser y tú no te das cuenta de lo que haces. La levadura de los fariseos, característica. En fariseo generalmente se considera mejor que las otras personas. Si tú te consideras mejor que otras personas, tú eres un fariseo. Si tú hablas de otra denominación y dices, por ejemplo, le dije esto porque yo sé que ellos creen de esta manera o de cual manera. Y tú te ríes porque te crees que eres mejor, que tienes la verdad, tú eres un fariseo. Cuando condenas a otras personas de manera injusta por presuposiciones, como en el caso que recién les decíamos, fariseo. Dividen a la iglesia con el objeto de ganar personas que asuman su posición. Y esto lo hemos visto también. A veces hay líderes de iglesia que hacen como camarilla, tratan de convencer a los hermanos para que voten cuál o determinada cuestión en la junta. Hacen como política, como hacen los políticos en el mundo, así hacemos a veces en las iglesias. Y yo también lo he visto a esto. Y parece que eso no nos afecta, como que estamos haciendo algo normal, que estamos defendiendo la verdad y que por eso estamos tratando de convencer a gentes en la iglesia para que voten nuestra propuesta. Tú eres un fariseo si hiciste eso o haces eso. Su forma de relacionarse con otro es sin misericordia y sin el espíritu, sin misericordia y con un espíritu de condenación. Si tú haces eso, tratas de condenar a la otra persona, porque tú ves los pecados que tiene la otra persona y no ves los tuyos. El Señor dice, muchas veces tú miras la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga que tienes en tu propio ojo. Generalmente el fariseo hace eso. Mira el pecado del hermano, pero no ve su propio pecado. No se da cuenta que también es un pecador necesitado del Señor Jesús. Si tú haces eso en la iglesia, eres un líder de iglesia y haces eso, tú eres un fariseo. Se ocupan de las cosas periféricas de la religión antes que de lo central del evangelio. Que si la mujer puede ser ordenada, que si debemos comer lechuga y no carne, que si la música que se escucha, que si la ropa que se pone. Te ocupas de las cosas periféricas de la religión. Si tú haces eso, tú eres un fariseo. Son gente que se ocupan de lo externo de las personas antes de buscar ser canales de bendición para las personas, como Cristo nos enseñó. Y yo les he contado esto, ¿no es cierto? Que en una oportunidad un hermano líder de iglesia me llamó que estaba preocupado y yo dije, ok, ¿qué es lo que pasa? Estaba muy preocupado y quería hablar conmigo. Finalmente me dijo, no, porque he visto a tu hija, la más grande, usar arete, ir a la iglesia con aretes. ¿Se acuerdan que yo les conté esta historia?
Están ocupados en las cosas externas de las personas. Yo le dije, bueno, ya hablé con mi hija, pero prefiero que vaya a la iglesia con arete y no que se quede en la casa con los aros, sin aros. Finalmente mi hija, cuando pasó el tiempo, entendió y se lo sacó. Y si no se lo hubiese sacado, eso no es determinante para que te salves o no te salves. Tú te puedes salvar con arete o sin arete. Porque Cristo murió por ti, no es por lo que tú hagas, es por lo que el Señor hizo. Tú lo estás entendiendo, ¿no es cierto? La sabiduría de lo alto es pura. Nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios. La levadura inflama y produce amargura, celos y enojo. Generalmente cuando tú vas a una iglesia así de esta que yo te decía recién, conservadora extrema, ¿no es cierto?, que son fariseos, tú vas a ver que la gente anda con la cara larga, andan enojados, amargados, y tú dices, ¿qué le pasa a estos hermanos? Tienen que venir a alabar a Cristo con alegría, como dice la palabra. No, pero tú lo ves que andan con las caras amargadas, enojados, como enojados. Si tú vas a una iglesia que son así, observa que son, no voy a decir hipócrita, no quiero ofender, ¿no es cierto? Aunque la palabra dice que hipócrita es un actor. Voy a llamarle actores. Pero si tú ves una iglesia así, sal de esa iglesia, corre, busca otra iglesia donde encuentres la libertad en Cristo Jesús. La levadura de los fariseos se disfrazaba de aparente santidad y religiosidad. La doctrina que a veces nosotros tenemos en nuestras iglesias, y ahora voy a hablar de mi iglesia. Los fariseos tenían doctrina, ¿no es cierto? Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, tengan cuidado con la doctrina de los fariseos. Y yo creo que cada iglesia forma sus doctrinas, ¿no es cierto? Y con esa quiere hacer como un caparazón o como un cerco y decir, si no guardan estas doctrinas no pueden entrar, no pueden formar parte de nuestra iglesia. Si no guardamos la ley, si no guardamos el sábado, si no comemos lechuga, si no nos vestimos de cual o determinada forma, ¿debemos regirnos por el manual de iglesia? ¿Perseguir a aquellos que piensan diferente? ¿Quién te dijo que toda la gente tiene que pensar como tú piensas? ¿De dónde tú sacaste eso? Santiago 3, 13 al 17 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero el que tiene celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan en contra de la verdad. Y la verdad sabemos que es Cristo, no hay otra verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, dice, sino que es terrenal, es natural y es diabólica. Porque donde hay celos, ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Esta es la sabiduría que viene de Dios. Lo otro que te hablé es vanidad. La sabiduría humana es vanidad, es orgullo. Pero la sabiduría que viene de lo alto, ¿a qué dice cómo es? Que es pacífica, que es amable, que es condescendiente, es llena de misericordia y de buenos frutos, y sin vacilación y sin hipocresía. La levadura representa el pecado. Dios siempre señala al ser humano, mejor dicho, le enseña al ser humano por medios y ejemplos físicos o cosas cotidianas, verdades espirituales que Él quiere transmitirnos. En 1 Corintios capítulo 6, verso 8 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí dice el Señor, no sean jactanciosos. No es buena la jactancia, dice.
Y jactancia estaba buscando, quiere decir vanidad, que una persona muestra, una persona que presume, alardea de sí misma, de sus propias cualidades y de sus logros. Eso es una persona vanidosa, una persona jactanciosa. No es bueno, dice el Señor, que sean así. Ustedes que dicen ser mis hijos, no es bueno que sean así. Del corazón orgulloso salen todos los males. Todas las discordias, todas las peleas que vemos en las iglesias salen de un corazón orgulloso. Porque a veces decimos, no, esa es una ira santa. No, no es ira santa, eso es orgullo que tú tienes en el corazón. Y hoy se puede ver en las iglesias, a veces están divididas en bando por el orgullo, porque no están siguiendo la verdad de Cristo, sino que están siguiendo normas externas, pero no hay relación con Cristo. Y si no hay relación con Cristo, no hay transformación. Y si no hay transformación, lógicamente, que se van a escudar en guardar cosas externas, en costumbres, conductas, doctrinas. Y yo vuelvo a decirte, no estoy diciendo que no tienes que guardar la ley de Dios. Por favor, yo trato de guardar la ley de Dios. Yo adoro en sábado y no estoy queriendo decir que por guardar sábado soy mejor que ti, que tal vez guardas el domingo. Yo creo que Dios te ama tanto a ti como me ama a mí. Pero yo adoro en sábado, trato de guardar la ley de Dios. Es decir, yo no te estoy diciendo que no guardes la ley de Dios. Simplemente te estoy diciendo que la ley de Dios no te salva, que el sábado no te salva, que el comer lechuga no te salva, que el que te salva es Cristo, que Él murió por ti y por mí, que tú ya tienes la salvación, solamente tienes que recibirla, aceptarla. Él advirtió a sus discípulos que debían evitar esta clase de comportamiento, usando la levadura como metáfora de este comportamiento pecaminoso. ¿Eres tú un discípulo? Por lo menos decimos que somos discípulos. Y el Señor le advirtió a los discípulos, le dijo, cuidado, no sean así. Y hoy nos está advirtiendo a nosotros, nos dice lo mismo, cuidado, no seas así, no me agrada cuando eres así. La levadura representa la desobediencia. El apóstol Pablo también se refirió a la levadura cuando estaba enseñando a los Gálatas acerca de la obediencia a la verdad de Dios. Allí en Gálatas capítulo 5, verso 7 al 10, dice, vosotros cerráis bien. Disculpen. Vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y vuelve a decir acá, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Aquí está hablando, y si nosotros vemos el contexto, vemos de qué estaba hablando Pablo. Allí estaba hablando en contra de los judaizantes, como él les llamaba, ¿no es cierto?, que querían obligar a los hermanos a circuncidarse y a guardar la ley de Moisés. Y había muchos hermanos que habían sido convencidos por estos judaizantes. Entonces Pablo aquí también les llama la atención y les dice que esto es como una levadura y que un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura puede perdernos, puede sacarnos de la adoración, puede sacarnos de la verdad que es Cristo Jesús. Puede ser que tú vayas a la iglesia y que guardes todas las normas de tu iglesia, las doctrinas, pero tal vez estás lejos del Señor Jesús. Y Jesús muchas veces dijo, ¿no es cierto?, que a veces el pueblo lo adora solamente de labios, pero su corazón está lejos de Él. Y a veces hacemos eso, hermano. Guardamos muchas formas, ritos, costumbres, tradiciones, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Y el Señor quiere llamarnos la atención en esta mañana. Le llamó la atención a sus discípulos y nos llama la atención a nosotros. Una vez más, el pecado se muestra como algo parecido a la levadura, creciendo por dentro como en el pan, y en este caso en el corazón del cristiano. Dios nos exhorta enérgicamente al respecto. Dice en otra parte allí en este mismo contexto, ojalá se mutilasen la lengua, dice aquellos que tratan de introducir
estos credos, estas costumbres, estas tradiciones, estas teorías humanas y tratar de cambiar la verdad de nuestro Señor Jesús. Ojalá se mutilaran la lengua, dice el Señor. Ojo, esto es grave, hermano, lo que el Señor está diciendo. Ser auténtico, sincero, amar en verdad como Cristo ama. Ese debe ser nuestra meta. ¿Tiene usted levadura en su vida? ¿Tiene usted hipocresía en su vida? ¿Tiene usted envidia, orgullo en su vida? Y en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se empujaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esta actitud de hipocresía no solo involucraba la mentira, el orgullo, sino también dañaba las relaciones entre las personas y la relación con Dios. Y a veces esto pasa en la iglesia. A veces la hipocresía, el no ser sincero, daña las relaciones entre los hermanos, entre los seres humanos y la relación con Dios. Es triste decir, pero yo a veces he encontrado más sinceridad en las personas que no van a ninguna iglesia que dentro de la propia iglesia. Dentro de aquellos que dicen ser discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Vemos que son falsos, hipócritas. Y eso no es de cristiano. No es lo que el Señor nos enseñó. Por eso Jesús dio una advertencia contra la hipocresía usando un lenguaje enérgico. La pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿tengo yo levadura? ¿Soy yo un hipócrita? ¿He aprendido a adorar a Dios con los panes sin levadura de la sinceridad y la verdad? ¿O estoy viviendo una doble vida? Una vida de pecado y de hipocresía. Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte y que yo me tengo que hacer. ¿Cómo yo estoy viviendo? Porque podemos tal vez engañar a los hermanos, a los que nos rodean, pero no podemos engañar a Dios. Porque Él nos mira todo el tiempo y conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones. Y por eso es que en esta mañana nos llama la atención. Para que si estamos viviendo así, teniendo una doble vida, tratando de tener lo que ya hablamos en el pasado, ¿no es cierto?, en otra predicación, una fachada de cristiano, dejemos de hacer eso. Pensemos en cómo estamos tratando a los seres humanos. ¿Los estamos juzgando? ¿Nos estamos creyendo mejores que ellos? El Señor nos llama la atención en esta mañana. Y mi deseo es que tú y yo podamos atender a la voz del Señor y podamos corregirnos. Porque si no, no nos peinemos, no vamos para ningún lado. Estamos viviendo una religión de fachada y no estamos viviendo las enseñanzas del Señor Jesús. Mi deseo en esta mañana es que el Señor te bendiga, que te dé un espíritu de revelación, que tú puedas entender, que puedas comprender todo esto que hablamos. Y vuelvo a decirte, si estás en una situación así, seas líder de la iglesia, seas pastor de iglesia o seas un hermano de iglesia normal, tienes pensamientos fariseos o cosas así, pídele la ayuda al Señor para que Él te cambie. Mi deseo es que el Señor te bendiga a ti y a tu familia y a tu iglesia. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro. Querido buen Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias por el mensaje de tu palabra en esta mañana. Y debo pedirte perdón porque yo también en el pasado y tal vez en algunas situaciones ahora también he tenido ese espíritu de fariseo. Te pido perdón, oh Dios, y te pido que ayudes a mis hermanos a que podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Que podamos seguir tus enseñanzas en el amor, en la misericordia, en el trato con nuestro semejante. Bendice por favor a mis hermanos. Bendice a mi familia, a mis amigos que están viendo este video. Dales tu bendición a ellos y a su familia. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad.
dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
suficiente.